al niño lo dejaba con el caballo. Cuando ya llegaba a la entrada de la cueva, que dice que salía un perro grandotote de color negro y lo empezaba a oler todo desde los pies. Bueno, lo olía completamente al señor y entonces ya lo dejaba pasar. Que bajándose del peñasco a la parte de abajo, encontró la entrada de una, no la entrada, sino encontró dos piedras, como ahorita lo que conocemos nosotros como puerta de dos hojas, y en cada parte de cada piedra tenía una argolla enterrada, como que la jalaban con, no sé, con algún caballo o la jalarían varias personas para abrirla. Hola, bienvenidos a este canal que se llama Historias y Leyendas de Zacatecas. Su amigo Leonel Valtierra les da la bienvenida. Hoy vamos rumbo al Cerro del Chivo a ver lo de la leyenda de la cueva. Ahí en ese lugar supuestamente está el tesoro más grande del estado de Zacatecas o posiblemente de México, porque se trata de lo que hay allí, es de la época de la colonia. Miren, a este lado está el rancho de donde vivimos, el Cerro del Chivo está a este lado. Cruzamos aquí la carretera con precaución. A este lado está Ábrego. Miren, pero allá está el cerro, pero son más o menos, para llegar allá son como unos 10 a 12 kilómetros. Vamos a hablar de algunas pláticas que en relación a la cueva. La primera, pues vamos a irselas ahí platicando, ya llegando ahí. Se trata de que, bueno, un señor supuestamente fue el que entró en los inicios de los años 1900 y les decía de que este tesoro es de la época de la colonia. Ahí poco a poco les vamos a ir explicando. Está haciendo poquito frío, andamos bien empalmados, a ver si ya más tarde empieza a calentar. Así es que vamos rumbo a ese lugar. Y acompáñenos, este video está interesante porque pues es de mucho dinero supuestamente que hay ahí. Bueno, ya vamos por acá llegando, más bien ya vamos por acá por la sierra, ya casi para llegar al Chivo. Les decía ya cuando salimos del rancho que un señor sí entró a esta cueva. Los datos que tenemos de este señor, que se llamaba Román y le decían Romanito, él vivió ahí en San Luis. Ahorita no pudimos llegar para ahorrar un poco de tiempo porque ya más tarde se suelta el aire. Les voy a platicar de este señor que tenía sus animales. Como en aquel tiempo no había alambres por ningún lado, estaba todo libre. Por supuesto que los buscaba cuando se le perdían y en una ocasión se vino a buscarlos para acá, para el cerro. Pero la costumbre de la gente de antes, que se subía a las partes más altas para divisar para todos lados a ver dónde andaban. Este señor siempre traía sus gordas, sus tacos, porque pues era lógico que iba a llevar todo el día buscando sus animales. Y se subió para los peñascos, para la parte de arriba. Ahí nomás que el perro que traía empezó a ladrar para una parte de un arroyo donde estaba un encino roble. Mucha gente conoce ese tipo de árboles. Entonces se acercó y vio la entrada de una cueva a un lado del encino y el perro seguía ladrando, que va saliendo de dentro del oscuro de la cueva un cócono, un guajolote o un pavo. Tiene diferentes nombres, nosotros lo conocemos como cócono. Cuando salió ese animal, el perro se empezó a recholar a los pies del señor y le hacía modo de que el perro lo siguiera. Y sí, se retiró de con él, pero que en vez de que el perro siguiera al animal, el animal lo seguía a él. Y salió corriendo ahí sobre la ladera y el señor se metió a la cueva mientras que estos animales andaban corriendo allá afuera. Lo primero que vio en la parte del fondo fueron 3 montones de dinero. Cada montón, sus pesos eran de una forma. El primero eran de pesos redondos, el segundo de pesos cuadrados, el tercero forma de triángulo. Y se va hacia el primero y llena su morral. Y se escucha una voz que le dice: de ese no, del otro. Lo vacía y se va al otro y lo vuelve a llenar de los cuadrados. Y se vuelve a escuchar la voz: de ese no, del otro.
y lo vuelve a vaciar y se va hasta el último el que tenía los pesos en forma de triángulo. Cuando lo llena se dirige a la puerta y se cerró la puerta y se queda a oscuras y escucha otra vez la voz que le dice todo o nada, y va y lo vacía, y en cuanto lo vació se abrió la puerta y en ese momento entra el perro corriendo y el guajolote detrás de él, y empezaron a correr dentro de la cueva y daban vueltas alrededor de los montones de dinero, que hasta se resbalaba el perro, que el guajolote igual, y vuelven a salir corriendo, y que el señor ya empieza a caminar al pasito por querer salir. Se fijó a los lados de la entrada que estaba un soldado en cada lado, como que estaban colgados, pero no estaban vivos, ya eran unos difuntos disecados, pero sus vestimentas eran de la época de la independencia. Y ya como quiera salió el señor y empezó a bajar las laderas. Ya cuando iba bajando le chiflaban y le gritaban que se regresara, pero él ya no hizo caso. Dicen que llegó a su casa, se acostó y de ahí ya no se levantó. Dicen que allí toda la noche lo movía el difunto para que le decía, ve a sacar eso, es tuyo, y ve a sacarlo. Dicen que también el perro se metió debajo de la cama y que no dejaba de gimir. Tanto como el perro como el señor de tiempo fallecieron. Esa es una de las pláticas que tenemos y vamos a ver otras que hay más. Así es que acompáñenos. Por ahí venimos viendo ya la parte de la sierra, la parte de aquí ya llegando a donde vamos a ver esto ya físicamente. Vamos llegando por acá al pie del cerro. Como lo verán a este lado, es la parte del lado donde se mete el sol. En esos peñascos que están ahí, es supuestamente donde está la cueva del Cerro del Chivo, de la cual se habla mucho, y ya es como una leyenda porque este tesoro que está aquí es de la época de la colonia. Ahorita les vamos a ir explicando poco a poco qué es lo que hay en este lugar. Aquí vamos llegando hasta estos peñascos y les voy a decir lo que nos contó por allá una señora que era de Francisco y Madero. Ella ya falleció, abuelita de mi esposa. Nos decía que en estos peñascos estaba la entrada de la cueva, ya que había un señor del lado de la Soledad que venía a sacar dinero y tenía un hijo. El único dato que tenemos de ellos es que el niño, que ya era un señor cuando lo platicó, se llamaba Domingo, que venía del lado de la Soledad o de Cabrales. Dicen que dejaba en la parte de acá abajo al niño, el señor, y él subía caminando, al niño lo dejaba con el caballo. Cuando ya llegaba a la entrada de la cueva, que dice que salía un perro grandotote de color negro y lo empezaba a oler todo desde los pies. Bueno, lo olía completamente al señor y entonces ya lo dejaba pasar hacia adentro de la cueva y el señor sacaba no mucho dinero. Dicen que sacaba, como que tenía una regla que no sacaba muchote, únicamente una cantidad. Según eso era lo que platicaba el niño, ya cuando su papá había fallecido, porque era prestamista, era, pues bueno, tenía mucho semoviente por allá en la comunidad de donde era. Y es una de las pláticas, y esa me la contó la abuelita de mi esposa. Y vamos a ver otra, porque hay varias versiones de esta cueva. Otra de las pláticas o de las leyendas que sabemos, que allá en Ábrego había una señora viuda y tenía un niño, pero no era hijo de ella, era hijo del esposo, era entenado, así les decimos a los que no son hijos legítimos. Y falleció el señor y el niño se quedó con la madrastra. Estoy hablando de esto de por allá por 1880, no en 1900. Decía el señor, que ya era un viejito, que platicaba esta historia, que esta señora a medianoche ponía una mesa ahí en la cocina y servía
por lo que habían en ese entonces, por los frijolitos, la tortilla. Deje paso para este lado. Y dice que como a pasadito de las 12 llegaba un señor que oía, este muchachito oía las espuelas, y lo había despachado la señora a dormir, pero este se hacía el sonso que estaba dormido. A ver qué era lo que pasaba allí. Dice que llegaba este señor y se ponía a cenar, y él escuchaba la plática que tenía con la señora, porque también le tenía, como luego dicen, lonche o comida para que llevara, porque no iba todos los días. Dicen que iba más o menos cada tercer día o cada 4 días, y que ese señor supuestamente era el centinela de la cueva que está en este lugar, era el que cuidaba, pero dice que le decía a la señora que él no podía sacar el dinero. No sé por qué será, por las magias y todo eso de lo que se hablan los tesoros, y que le decía, tú puedes ir, pero es mucho dinero el que hay allí. Hablaba de dinero de la época de la colonia, de los doblones de oro y todo esto. No sé cómo se le llama, disculpen la expresión, pero dice que había 3 montones de diferentes monedas, un montón de una dominación, el otro de otra, y el último también de otra. Pero le decía a la señora que entrando la puerta a mano izquierda estaban que unas cebaderas. Yo no sé, yo no las conocí, me imagino que eran como un tipo cantinas de esas que les ponían a las monturas en la parte de atrás, pero que se quitaban. Dice, con esas cebaderas, si tú te las traes, con eso tienes para lo que te queda de vida, para que gastes. Me imagino que ha de haber sido algo muy valioso, porque decía que era puras monedas de oro. Ese era lo que pláticas que nos decían, principalmente mi abuelito materno, que era el que vivió ahí en Ábrego. Otra plática, pero esta es lo que les voy a decir. Esto le pasó a uno de mis hermanos precisamente en estos peñascos. O sea que las demás solamente son lo que nos decían, pero esto es verdad. Dice que mi hermano, el más grande, que le mando un saludo, por allá está en Fontana, California. Dice que él andaba buscando una burra aquí en este lugar, que lo despachaba mi papá, y él no quería regresar pronto a la casa porque lo regañaba cuando no la encontraba, y pues nomás aquí se daba vuelta y se subía a estos peñascos, y que ya llegó la hora de que se iba a regresar, y pues a decirle a mi papá que no había encontrado nada, y en sí pues no la buscaba, lo que no quería era caminar. Dice que estaba sentado en alguno de estos peñascos, yo no sé en cuál, porque ya le he preguntado y él ya no se acuerda. Dice que bajándose del peñasco para la parte de abajo, encontró la entrada no la entrada, sino encontró 2 piedras, como ahorita lo que conocemos nosotros como puerta de 2 hojas, y en cada parte de cada piedra tenía una argolla enterrada, como que la jalaban con, no sé, con algún caballo, o la jalarían varias personas para abrirla. A lo mejor podía tener un mecanismo. Bueno, él lo que pensó de momento era quitar una de las alcayatas o de las argollas que estaban allí para llevársela para persogar el caballo. Él nunca pensó en dinero, nunca pensó en nada de eso. Y dice que se colgó con un lazo que traía para agarrar la burra. Dice que le aventó el lazo y enganchó a una de las argollas, y con una piedra le pegaba a la del otro lado. Dice que nunca las pudo sacar y se dio por vencido y se fue, pero que de tiempo regresó, y en el mismo lugar, pero ya no vio la entrada. Lo que encontró fue las 2 espuelas del charro y el freno del caballo en forma de triángulo donde estaba la entrada de la puerta, o más bien donde estaba ese tipo puerta, que formaban un triángulo. Y de hecho sacó el filete, sacó una espuela y se las llevó. Nada más que como había más muchachos ahí en el rancho, paso para acá, había más muchachos ahí, se los quitaron. Él no le dijo a mi papá por la forma en que, pues sí, la gente de antes era muy recia y siempre regañaba mucho a los niños para que no anduvieran haciendo travesuras.
Otra cosa se me pasaba, los filete y las dos espuelas estaban incrustadas en la piedra. Dice que batalló para sacarlas. Bueno, ya nos vamos a despedir. Ojalá y les haya gustado esta leyenda, historia, porque tiene de las dos cosas. Lo que les también antes de irnos, les voy a comentar que en este lugar, aquí, precisamente aquí en este lado, me platicaba mi señor padre que mi abuelito, el papá de él, venía a hacer leña y encontró la puerta de esa cueva, pero tenemos dos versiones diferentes y en la misma familia. Lo demás, pues solo pláticas. Y que había un ojito de agua donde él tomaba, por allá en mayo no se secaba. Ese ojito de agua nadie lo encontró, nada más él. Y dicen que la puerta estaba a un lado del ojo de agua y él la miró, pero nunca entró, porque era un señor muy, como le dijera, él no tenía ambiciones de nada, él nomás con su trabajo. Era una persona muy sencilla, en pocas palabras, nada ambicioso. Y pues era también una de las versiones de esto de la cueva, mismo en la familia, la de mi hermano, la de mi abuelito, pero solo eso es la información que tenemos. Ojalá les haya gustado el video. Ya yo me despido. Historias y leyendas de Zacatecas se va. Leonel Valtierra les dice hasta luego.